Y en el ámbito de la educación, preocupa que tan solo el 1% de las personas con discapacidad acceden al sistema educativo en Paraguay, según una investigación realizada por la Cartera de Educación. En nuestro país existen 800.000 personas con algún tipo de discapacidad registrada, pero menos de 10.000 están dentro del sistema educativo. Esto es lo que reveló un estudio realizado por el Ministerio de Educación. Tenemos la responsabilidad de que todas las personas, estas 800.000 personas, tengan algún tipo de oportunidades en términos educativos, ya sean niños, niñas, adolescentes o personas jóvenes y adultas. Y la realidad es que muy pocas de estas personas acceden, ¿verdad? Estamos hablando solamente de un 1%, ¿verdad? Lo cual nos plantea un gran desafío. El investigador afirmó que se han dado mejoras en cuanto a la situación de la educación de personas con discapacidad en nuestro país, pero que aún no se ven los resultados. La organización internacional Save the Children expresó que la situación de la educación inclusiva en América Latina es bastante similar. Solo el 2% de la población con este problema accede al sistema educativo. Todavía hay un cambio de paradigma que hay que actuar, hay que hacer realidad, que significa pasar a un paradigma de derechos. El objetivo es también que no existan escuelas para personas con discapacidad, sino que sean integrados a las aulas regulares.